Todos los seres humanos somos afectos a las mascotas. Algunos tenemos perros, otros aman más a los gatos. Incluso algunos tienen peces u otro tipo de animalitos exóticos. No considero ni veo mal en ello. El problema es cuando esas mascotas se adaptan a los malos hábitos y costumbres de sus malvados dueños. José era un maldito patán mujeriego, aprovechado, fanfarrón y arrogante. Eso sí, sabía aprovechar muy bien de todos sus dotes, y teniendo mucho dinero, de todo lo que le estafaba a las incautas o incautos, pues no distinguía si era hombre o mujer, con tal de sacarles verdaderas fortunas, con tal de acostarse con él. Tenía grandes conocimientos en el negocio de la coctelería y las bebidas, por lo que, al tener amasada ya una buena cantidad de dinero, se decidió a abrir un bar, donde lógicamente la atracción principal eran jóvenes hombres y mujeres para deleite de sus comensales. Sabía perfectamente que era un negocio muy bueno y que la gente iba a verlo a él. Pero las atracciones estaban tan al nivel de estrellas de cine para adultos, que de igual manera la gente acomodada se divertía de lo lindo en ese bar. Bajo el sugestivo nombre de Croc, y pudiendo costear lo que él quisiera sin problemas, mandó a traer 4 gigantescos cocodrilos, importados ilegalmente, claro está, desde la mismísima Australia. Los animales llegaron teniendo escasos meses, pero crecían de manera exponencial. Mientras más los alimentaba, estos colosales monstruos prehispánicos aumentaban en masa, peso y tamaño, al grado que tuvo que comprar toda la hectárea de terreno, adecuando la parte trasera de este como un pantanal, para albergar a sus monstruosas mascotas. Mi nombre es Minerva. Me inmiscuí en este atroz y aterrador asunto, pues mi mejor amiga Julia llevaba semanas desaparecida. Ella es, o era mejor dicho, mi segunda voz. Tenemos una banda de metal que solía tocar en bares y tabernas como esa. Ahora solamente lo hacemos en la seguridad de la ciudad. A todos se nos hacía cómico cuando nos propusieron tocar en ese bar a las afueras de la ciudad y cerca de la zona ribereña de Oaxaca. Allá hay muchos ríos, pero algunos lugares tienen ciénagas espantosas. Ya habíamos visto lagartos y caimanes antes, pero nunca un gigantesco cocodrilo de cerca. Incluso el logo del bar era un gracioso cocodrilo con lentes oscuros bebiendo un trago. La paga era muy buena, además de bebidas y comida gratis, por lo que decidimos ir. Cuando llegamos, tenía la pinta de una cabaña para vacacionar normal. Por dentro, el lugar consistía en un enorme salón, con sus respectivas mesas y escenario, que servía tanto para los y las bailarinas exóticas, como para la banda musical. Decenas de parroquianos bebían alcohol, y apostaban en juegos de cartas, de aprenda con las hermosas meseras. Se nos hizo un lugar como cualquier otro. Luego apareció José. A Julia le brillaron los ojos de inmediato. Yo he tenido tan nefastas y desagradables experiencias con hombres que nada me impresiona. Aunque a decir verdad, el tipo era bastante atractivo, musculoso, pero muy poco varonil para mi gusto. Todas las mujeres presentes se desvivían por estar cerca de él. Le iba muy bien al sujeto, por lo que vimos, pero aun cuando el negocio le reportaba aceptables ganancias, el maldito bastardo consideró que debía agregar otra atracción más llamativa a su local para conseguir más clientes. Como les dije, detrás del bar creó una compleja ciénaga artificial, cercado por una reja metálica para evitar accidentes con sus borrachos, que rodeaba toda la propiedad, circundado por una valla de 3 metros de altura, para después meter ahí a sus 4 feroces y gigantescos animales.
Fuimos a tocar varias veces a ese lugar. Les reitero, la paga era demasiado buena. La gente gustosa iba con tal de ver de cerca a los monstruosos cocodrilos y disfrutar de música, comida, bebida y las hermosas y bellos bailarines y meseras. Pero una ocasión, tuvimos una discusión muy acalorada. Llegamos un sábado por la tarde. Los sábados eran los días de mayor concurrencia, pues el muy maldito exponía un enfermizo y desagradable show, asqueroso, infame y macabro. Después de alardear sobre sus mascotas, el desgraciado lanzaba a las aguas de la ciénaga artificial a animales vivos, tanto domésticos como silvestres. A él le daba igual. El chiste era divertir a su depravada audiencia. Animalitos indefensos y que lógicamente estaban muertos de miedo. El espectáculo desagradable y asqueroso no duraba más que unos cuantos segundos, pues las desafortunadas criaturas terminaban siendo despedazadas y devoradas en instantes por los monstruosos prehispánicos. Era increíble cómo la gente se deleitaba ante tan cobarde y miserable acto de crueldad. Sus empleados preferían guardar silencio. Fue justo cuando peleamos. Tanto yo como Gabriel, Julián y Norma no deseábamos volver a trabajar en ese antro del infierno nunca más. Pero quizás por estar deslumbrada o enamorada del estúpido de José, Julia trató por todos los medios de convencernos de hacernos de la vista gorda. Honestamente, necesitábamos el dinero. Íbamos empezando. Todos salíamos de nuestras casas muy chamacos y había cuentas por pagar. Nos fletamos finalmente, con la condición de tocar, comer y largarnos en el acto cada vez. Pero al ser Julia la representante, literalmente debíamos esperarla, pues era ella a quien le entregaban nuestra paga, por lo que varias veces tuvimos que resignarnos a escuchar el horroroso espectáculo que se daba afuera. Todo junio y julio del 2011 nos la pasamos relativamente bien. Vino la temporada de lluvias y a la fosa artificial caían incautos animales como aves, mapaches y una que otra mascota extraviadas, que desorientados por la tormenta, eran presas fáciles para los lagartos gigantescos. Tensa y un poco traumatizada por imaginarme el destino de esas pobres criaturas, apresuraba a todos para largarnos de inmediato. A veces esperaba hasta 2 horas en la camioneta, hasta que nos íbamos de regreso a la ciudad. Por alguna razón, hubo lluvias anticipadas ese año, y justo a mediados de septiembre, cosas extrañas comenzaron a suceder en torno al tal José y su famoso bar de la muerte. Al inicio no lo notamos. Después de todo, era demasiado tenso de un tiempo para acá quedarse después de la tocada. Sin embargo, Julián notó algo que nosotros no habíamos visto. Él es un chico demasiado liviano. Le gusta mirar y sabrosear a las mujeres. No es mala persona, solo un adolescente libidinoso en el cuerpo de un hombre de 25 años. Y nos dijo algo bastante raro. Oigan, banda, ¿han notado que cambiaron muchas de las meseras que habían a principios de año? Era justo cuando acabábamos de tocar, cuando el estúpido show de los reptiles empezaba. Era algo que honestamente me venía valiendo hectáreas de chorizo. Pero Julián tenía razón. Las meseras, incluso algunos meseros y bailarines, ya no eran las mismas. Para colmo, Julia estaba tardando demasiado en salir de la oficina de ese animal. Sabíamos que se revolcaba con él, pero era desagradable estar allí, simplemente para esperar nuestra paga. Esa madrugada, Julia habló seriamente conmigo. Me dijo que estaba verdaderamente enamorada de ese imbécil. Le dije que estaba zafada.
Ese tarado tenía fama de ser uno de los prostitutos más afamados de la ciudad. Él se irá tras el dinero que le des, babosa. Nunca se va a fijar sinceramente en ti. Fui muy dura con mi mejor amiga esa noche. Norma estaba de acuerdo en que el tipo trataba bien a Julia. Sin embargo, yo tenía esa maldita espinita clavada en el centro del alma. Algo que me decía con justa razón. Alguien que sacrifica animales para agradar su pervertida concurrencia no puede ser una buena persona. Norma, Julián, Gabriel y yo nos quedamos en vela viendo una película. Cenamos pollo frito, bebiendo cerveza y fumando pastito juguetón, de ese que te causa mucha risa. Nunca nos percatamos que Julia había salido antes del amanecer, llevándose una maleta y la camioneta de la banda. Ya al mediodía del domingo, nos percatamos de la ausencia. Nos pusimos a buscarla en bares, cantinas, peluquerías y demás, y ninguno de nuestros clientes la había visto, ni tampoco a la camioneta. Fue cuando Norma se quedó clavada en un puesto de periódicos, viendo fijamente algo. Le pregunté al dependiente cuánto costaba. Había una nota en el encabezado acerca de varias desapariciones. La razón por la que Norma se había quedado como ida se debía a que muchas de las fotos de las personas desaparecidas las conocíamos todos a fuerza de verlas. Eran las meseras y bailarinas desaparecidas. Fuera de nuestra costumbre, fuimos a la entonces Procuraduría General de Justicia para denunciar la desaparición de nuestra amiga, nuestro vehículo y ver en qué ayudábamos para dar con el paradero tanto de ella como de las chicas y chicos desaparecidos. Después de todo, fuimos probablemente las últimas personas que les vimos con vida. Lejos de lo que esperábamos, los agentes y el fiscal nos trataron muy cortésmente. Supimos que la investigación no tenía ni pies ni cabeza, y resultamos de gran ayuda. Lamentablemente, alguien muy importante interfería con el avance de la investigación. Lo supimos extraoficialmente por una de las agentes a cargo. Alguien muy pesado era cliente frecuente de ese bar y no quería quedar expuesto ante la luz pública. En pocas palabras, estábamos solos y por nuestra cuenta. Pero sabíamos que algo extremadamente malo, algo terrible y horroroso, estaba pasando en ese lugar. Como le dije a Norma la otra noche, alguien que se deleita lastimando a criaturas indefensas nunca será una buena persona. Y vaya que no me equivocaba. Lo que la Procuraduría no pudo hacer le interesó mucho a la Policía Estatal de la zona limítrofe de Oaxaca. Ellos también tenían a muchas y muchos jóvenes en calidad de desaparecidos, por lo que al darles los pormenores de lo que nos habíamos enterado, gracias a los agentes y nuestra propia intromisión, sacamos una orden de cateo para el bar Croc. José inmediatamente, al ver a los guardianes del orden, palideció. Su buena suerte comenzó a declinar finalmente, pues los familiares de varias de las meseras que habían denunciado sus desapariciones a las autoridades se presentaron a las puertas del bar exigiendo respuestas. Las chicas extraviadas no rebasaban los 20 años, máximo 22, y el último lugar donde fueron vistas era precisamente ese maldito bar. José, al ser interrogado por la judicial y los estatales, afirmó que era verdad, que ellas habían trabajado para él, pero simplemente, después del día de paga, ya no regresaron, manifestando además que le habían dicho que agradecían la oportunidad, pero que se querían ir a trabajar en otro lado. El maldito era un manipulador de primera, y al tener una coartada sólida, más el apoyo del supuesto político involucrado, la explicación dejó satisfecha a la policía, y se cerraron las investigaciones. Nuevamente estábamos solos en el asunto.
Julia llevaba 9 días desaparecida. Nadie nos daba razón de ella, y estábamos temiéndonos lo peor. Los agentes, la policía y mucha gente estaban atados de pies y manos en ese asunto. Tuvimos que ver la forma de resolver este asunto. Mi mal presentimiento se hacía cada vez más grande e insoportable. No quería ni siquiera imaginarme lo que ese desgraciado era capaz de hacer. No obstante, algo dio un giro en la trama. Otra nueva ausencia fue reportada a las autoridades. Esta vez la de nuestra querida Julia. Su padre era un periodista de renombre a nivel nacional, lo que le daba mucho peso al asunto. La denuncia puso en alerta a las autoridades del estado. Ante la gran presión social que conllevaba el renombre del padre de Julia, debían sacar al menos algo que sirviera para dar con su paradero. El maldito bastardo, sin embargo, volvió a negar saber algo al respecto de Julia. Pero esta vez, los policías tuvieron la acertada y valiosa precaución de llevar perros de búsqueda y rescate al lugar. Los inteligentes canes ubicaron dentro de una habitación del negocio la maleta que se había llevado ese día, conteniendo dentro las ropas de la desaparecida Julia. A pesar de tener pruebas y evidencias suficientes en la mano para detenerlo, Josué se salió nuevamente con la suya. Se puso a llorar frente a los oficiales. Confesó que sí tenía un amorío con ella. Su actuación fue decir que la ida de la joven fue tan apurada que olvidó llevarse su equipaje. Los puercos optaron por dejarlo ir de nuevo, y para mala suerte, la desidia policial determinó que se dieran por clausuradas las indagatorias por tercera ocasión. Con el paso de los meses, las misteriosas desapariciones siguieron acumulándose lentamente, y en un par de meses se perdió la pista de otras 2 chicas. Esta fue la gota que derramó el vaso para nosotros. Planeamos sorprender a este malnacido y entregarlo por nuestra cuenta. La idea era radical. Yo no quería cambiar mi apariencia, pero tratar de hacer el último esfuerzo por localizar a mi mejor amiga valía la maldita pena. No es por presumir, pero debajo del maquillaje y ropa agresiva de la banda, olvidé que había una hermosa joven, tinte rubio, lentillas de color y ropa de niña bien, hicieron el resto. Solicité el trabajo como mesera, mientras que el resto de la pandilla, igualmente disfrazados, se mezclaban entre el público, esperando el momento indicado para apoyarme. La idea no era sino hacer confesar al maldito sobre qué había hecho con Julia y el resto de los muchachos y muchachas desaparecidas. El muy maldito inmediatamente me contrató, sin darme cuenta que era yo realmente. La noche fue turbia, pero nada fuera de lo normal, por llamar de alguna manera a las depravadas y sucias prácticas que se llevaban a cabo en ese maldito lugar. Cuando todos comenzaron a irse, los chicos se apostaron en las cercanías del bar, y yo me oculté lo más cerca posible del lugar, para espiar al infeliz de José y caerle a golpes de una vez por todas. Le sacaríamos la verdad a la fuerza. La adrenalina corría por mis venas a 1000 por hora, mientras sacaba de mi bota un puñal, lista para amagar al barista. Luego lo vi salir de su oficina, rumbo a la ciénaga artificial. Llevaba 2 cubetas, una en cada mano. Lo seguí de lejos para sorprenderlo. Sin embargo, completamente asqueada y llena de espanto y terror, me quedé petrificada. Sobre la plataforma donde daba el espectáculo de sus monstruosos reptiles, comenzó a llamarlos. Estos, mansos como perritos, se aproximaron sigilosamente desde el agua, hasta llegar debajo de la plataforma elevada. El desgraciado comenzó a alimentarlos
como si fueran dóciles cachorros, hablando con ellos tiernamente, como lo harías con tu mascota. Si eso me había aterrorizado de inicio, el hecho de ver con qué los estaba alimentando me hizo acelerar la señal. La pandilla llegó a mi encuentro, mientras ahogaba los gritos y el llanto desesperado que trataba de evitar que saliera de mi garganta. José cortaba trozos de carne humana, que luego arrojaba a la ciénaga para alimentar a sus mascotas. Los muchachos trataban desesperadamente de calmarme en silencio, y luego, al ver una mano de mujer siendo atrapada por una de las bestias, el enojo, la rabia, la impotencia y el coraje me hicieron recobrar la compostura. Lentamente nos acercamos al tipo. Lo cercamos a modo de que no pudiera huir ni moverse. Las atrocidades que imaginábamos eran nada comparadas con la macabra y espantosa confesión del enfermo psicópata. Efectivamente, había comprado a los animales al principio como una atracción, como una especie de propaganda vistosa para su negocio. Sin embargo, luego de una riña de borrachos, las cosas se le salieron de las manos. Uno de los contrincantes cayó estrepitosamente al agua, siendo presa de los reptiles en cuestión de segundos. No quedó mucho del pobre infeliz. El vencedor de la contienda era un senador en activo que amenazó con echarle el negocio abajo si alguien se enteraba que estaba inmiscuido. Sin embargo, amagaron al senador, lo que ocasionó que José pidiera inmunidad a cambio de silencio. Desde ese momento, el desgraciado cebaba a sus animales, no solo con mascotas y los pobres incautos que se extraviaban. Le servía como cena a todo aquel que le estorbara. Una amenaza era señal suficiente para considerar parte del menú a alguien. La mala suerte de Julia fue presenciar precisamente la muerte del senador en las fauces de los cocodrilos. La locura de José había rebasado todo límite, y al ser descubierta, sufrió el mismo destino que el político corrupto. Ninguno de nosotros tenía dudas ni en los ojos ni el corazón. No solo había asesinado indiscriminadamente a casi 30 jóvenes que solo querían ganarse la vida. No solo había asesinado a quien lo mantenía seguro y en el anonimato. Ese maldito degenerado le quitó la vida a nuestra mejor amiga. Sabíamos que la ley no haría nada al respecto, y que seguramente este malnacido quedaría libre en muy poco tiempo. Ninguno de nosotros titubeó ni un instante. Al mismo tiempo, Julián, Gabriel, Norma y yo le golpeamos, lo apuñalamos, pero siempre cuidando que el maldito quedara con vida. Su sufrimiento no era suficiente. Debía pagar por todo lo atroz y nefasto que había sido. Por los animalitos indefensos, por las y los muchachos desaparecidos, y por Julia lo arrojamos a la ciénaga, todo ensangrentado como estaba. La adrenalina es una sustancia increíble. El tipo, al momento de tocar el agua, reaccionó de una manera que no me esperaba. Comenzó a jadear y a mirar hacia todos lados, y luego nadó como un campeón olímpico envidiaría hacerlo. Pero ya 4 monstruosas siluetas cortaban el agua lentamente, acechando a su presa. 2 por delante y 2 por detrás. Se coordinaron magistralmente hasta que lo acorralaron. Los gritos de José no nos conmovieron. A pesar de que los animales no lo mataron al instante, como una ironía cruel del destino, se tomaron su tiempo para desgarrarlo, cortarlo, romperlo, hasta que quedó solamente su tronco y cabeza flotando. Aún estaba con vida cuando el más grande de los lagartos gigantes agarró su torso, aplastando sus huesos entre sus mandíbulas, mientras que el desgraciado seguía gritando por piedad. No cesó el castigo,
hasta que un crujir violento indicó que el cráneo se había aplastado totalmente. Aún así, oímos gorgotear su garganta, ahogándose con su propia sangre, antes de ser tragado por el monstruo de río. Decidimos saquear y quemar el lugar. Se lo debíamos a Julia. Nos llevamos todo lo de valor que encontramos. Un buen uso le íbamos a dar. A la mañana siguiente, los bomberos, policías y demás autoridades acordonaban la zona. Especialistas en control de vida silvestre llevaron expertos para recuperar a los cocodrilos. Luego de ponerlos a resguardo, los agentes encontraron una bodega, donde había refrigeradores llenos de carne humana, cortada en pedazos, que era para alimentar a los animales. El encargado de la investigación ordenó dragar la ciénaga artificial, encontrando cientos de restos de personas, ya en avanzado estado de descomposición. Encontraron armas, sustancias ilícitas, además de un machete y una motosierra, con las que seccionaba los cuerpos para sus mascotas. Era más que obvio que todas las personas desaparecidas habían corrido con esa fatídica suerte. Concluyeron que a José se le había hecho costumbre el deshacerse de sus enemigos o de las personas que le estorbaban, asesinándolos, desmembrándoles después para alimentar con ellas a sus mascotas. El dinero que robamos de ese puerco lo usamos para hacer emotivos presentes a las familias de las personas desaparecidas. Adornamos sus sepulcros y les escribimos a cada uno una tarjeta anónima hecha por computadora, diciendo algo, como por ejemplo la de Julia. Julia ha sido vengada, cortesía de unos amigos anónimos, cada una con el respectivo nombre de la víctima. Nada de eso terminó bien para nadie. Nosotros quedamos devastados por la espantosa muerte de nuestra amiga, con un trauma que no se nos va a quitar nunca. José terminó siendo devorado por esos animales, quienes eran los menos culpables. Ellos solamente seguían sus instintos, y por desgracia tuvieron que ser sacrificados, pues eran demasiado grandes para mantenerlos en cautiverio, y demasiado peligrosos para dejarlos en libertad. La maldad de José no tenía límites. Destruyó todo a su alrededor, aún después de muerto.